Mira, quiero que podamos seguir viendo el tema del reino de los cielos. Nosotros quiero que coloquen ahí 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, que en tiempo atrás también lo estuvimos viendo. Pero quiero que podamos enfocarnos en este versículo, pero lo vamos a separar en distintas administraciones. Dice verso 9, ¿lo tienen? Sí, ahí atrás. Qué bien. Dice, más vosotros, diga yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados para anunciar a través de un proceso. Mas vosotros sois linaje escogido, yo escogido. Ya. O sea, por eso habla linaje escogido. O sea, para ser un real sacerdote tiene que haber un linaje escogido. O sea, para ser parte de la familia real, por ejemplo, de Inglaterra, España, para aún casarse entre ellos tiene que haber un linaje. O sea, no se pueden casar si no hay un linaje real. Lo primero que Dios hace es que tú y yo tengamos un linaje especial. Diga, yo tengo un linaje especial. Lo vamos a conversar en su momento, pero quiero que nos quedemos con la segunda palabra, que es real sacerdocio. Diga, real sacerdocio. O sea, un sacerdocio que va complementado con la realeza. Es un sacerdocio que va complementado con un linaje especial, una realeza. Tiempo atrás hablamos de que nosotros fuimos llamados a gobernar. La pregunta, ¿sobre qué gobernaremos? Vamos a hablar de esto, cómo yo no puedo separar realeza de sacerdocio. No lo podemos separar. Estas dos palabras, reyes y sacerdotes. Puedes poner Apocalipsis 1, verso 6 y Apocalipsis 5, verso 10. Quiero que anoten estas cosas. Vayan anotando porque es importante ir entendiendo. Todo tiene que ver con anunciar, pero si no entendemos qué es lo que somos, ¿cómo vamos a anunciar lo que ni siquiera nosotros entendemos? Entonces vamos a entrar en estos pensamientos. Dice, nos hizo, no dice me va a hacer. Él ya me hizo. Diga, Dios ya me hizo. Rey y sacerdote para Dios. Ya me hizo. No es algo que Dios va a hacer, sino que ya me hizo. O sea, dentro de ti hay un sacerdocio y hay una realeza. Diga, dentro de mí hay una realeza y hay un sacerdocio. Es importante entender. Usted no necesita, pese a que ayer había una fiesta de disfraz y llegaron dos vestidos de un curita y una monjita. Yo no necesito un cura y una monja para ministrar a Dios. Yo no lo necesito porque ya soy, diga, yo ya soy sacerdote. Ya lo somos. Yo sé que a veces con la cultura religiosa nuestra, eso ya es una noticia que a veces nos cuesta digerir. Ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre,
A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. O sea, somos reyes y sacerdotes porque somos parte de un gran imperio. Amén. Y Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho nuevamente la palabra. Ya yo ya fui hecho para nuestro Dios, rey y sacerdote. ¿Para qué? Para reinar sobre la tierra. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Dios está formando reyes y sacerdotes porque la finalidad es gobernar sobre la tierra. Apocalipsis habla de que va a haber un reinado milenial donde tú y yo seremos parte de ese orden que va a ser instaurado por el Señor, donde tú y yo reinaremos. Ahora, eso es más adelante, pero Él ya dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. O sea, potencialmente dentro de ti, tú tienes sangre real. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo corriendo por ti, bañado por la sangre de Cristo, porque ya fuiste adquirido por esa sangre especial. Yo pensé que se iba a emocionar, pero le voy a dar otra oportunidad. Ya fui comprado por esa sangre real. Porque el Hijo del Altísimo, el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, ya murió por mí. Y yo ya fui comprado por esa sangre real y fui hecho parte de este pueblo de Dios. Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó. O sea, si Él me llamó, Él me dará a conocer las virtudes, pero necesito recuperar el sacerdocio. Diga, necesito recuperar el sacerdocio. Aún la Biblia nos dice y nos enseña que Cristo necesitó un sacerdote para ser introducido en el reinado. Te dice, ¿cómo? Sobre todo los que ya conocen un poco la Biblia, si Cristo fue hecho sumo sacerdote, ¿por qué Él necesitó un sacerdote? Según la Biblia, Él necesitó un sacerdote para entrar en el reino. ¿Cuál fue? ¿Conocen la palabra? A ver, no me dejen mal. ¿Quién fue? No. Juan el Bautista. ¿Qué era Juan el Bautista? Era un sacerdote. No era sacerdote, tenía sangre sacerdotal por su vena. Era hijo de... Él era un sacerdote. Ahora, él fue hecho profeta porque él rechazó el sacerdocio. ¿Quién era un sacerdote? Un sacerdote para los tiempos de Jesús. El sacerdote comía carne especial de los sacrificios. Él sacaba carne escogida. El sacerdote comía de harinas refinadas. Se vestía de lino. O sea, el sacerdote no era cualquier persona. Ahora, Juan el Bautista rechazó todo eso y en vez de comer carne escogida de los sacrificios, él comía langosta, miel, fruto silvestre. En vez de estar vestido de lino fino, él estaba vestido ¿de qué? No, Daniel Conchuela. No, está trasnochado, ya lo voy a perdonar. No, él no se vestía de piel de camello, se vestía de pelo de camello. Es distinto, porque imagino, o sea, ya a lo mejor ya si hubiera estado vestido de piel, un abrigo de piel, es distinto, pero él se vestía de pelo de camello. O sea, más ordinario que pelo de camello. ¿Ah? Y él rechazó. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Él rechazó el modelo. Él rechazó el modelo. Él fue sacado. El sacerdote era el hombre que predicaba y anunciaba todo en el templo. Él era el hombre que alguien llamaba y aparecía vestido como un sacerdote.
todo su esplendor y llegaba. Hoy en día se usan otras cosas como la agua bendita y todas esas cosas que son inventos del hombre. Y llegaban a las casas y dice, aún Jesús le decía a ustedes que se comen aún la comida de la viuda. La viuda no tiene que comer y más encima llegan los peles y las comen. Así era. Y llegó Juan el Bautista y él rompió el protocolo. Hermano querido, lo primero que te quiero decir es que Dios romperá el protocolo de tu cabeza para que tú aprendas a relacionarte con Él. Porque tú y yo venimos tan improntados con una forma de orar, una forma de relacionar, una forma de estar aquí, una forma que nosotros nos impide cumplir el verdadero sacerdocio. ¿Quién era Juan el Bautista? Un sacerdote que preparó el camino del Señor. Él anunció. Cuando Jesús entró, mira, en Mateo 3, en el libro de Mateo, capítulo 3, dice, verso 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde predicaban? O sea, la gente tenía que salir a él. Él no fue llamado a ir a la gente salió a él. O sea, no solo él renunció a la religión, sino que sacó gente de la cultura religiosa. Primera función del sacerdote es sacar a la gente de la cultura religiosa. Tu función y mi función es aprender a sacar. Diga, aprender a sacar. Lo primero que debemos es aprender a sacar. Y lo que más nos cuesta a veces es sacarlo nosotros mismos. A sacar. A sacarte de la religiosidad, a sacarte de tus frustraciones, a sacarte de tu amargura, a sacarte de todas aquellas cosas que impiden que tú cumplas tu sacerdocio. Tu modelo. No, que si no era la forma tuya. Diga el sacerdote, me saca para introducirme en Dios. Me saca. Por favor, entienda esto. Quiero que no se olvide estas palabras. Sacar para introducir. Me saca de mi modelo para introducirme en Dios. Te saca. O sea, la pregunta es, Señor, ayúdame a cumplir mi sacerdocio personal. ¿De qué debo ser rescatado? ¿De qué debo salir yo para ser introducido en el Padre? El anuncio de él era arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. O sea, necesito arrepentirme de todas aquellas cosas que están en mí que Dios todavía no logra sacar. Diga, hay muchas cosas en mí que Dios necesita sacar. Necesito ser rescatado de engaños, mentiras. Esto hemos sido reiterativos porque aún nosotros no nos hemos dado cuenta de aquellas cosas que el diablo nos ha metido y nosotros defendemos. La defendemos con, como se dice, con diente y muela. Y son engaños. Por eso es que cuando Cristo aparece en escena, ¿quiénes fueron los que se levantaron? Aquellos que no estuvieron dispuestos a dejar la cultura religiosa. Juan el Bautista estaba inmerso, y con Jesús también, en un tema cultural, con la cultura romana y también con la cultura religiosa de los judíos. Y Jerusalén era un centro de las religiones, de tal manera que ahí llegaban griegos, judíos, gentiles, y era una mezcla de pensamientos. La filosofía humana. Y llega Juan el Bautista y lo primero que hace el sacerdote es sacar gente, arrepentido. ¿Quién nos enseñó a huir? Generación de víbora. Algo le estaba diciendo dentro de ellos
que tenían que salir, huir. Espíritu Santo, despiértanos de aquellas cosas que debemos huir dentro de nosotros. Hay muchas cosas que dentro de nosotros tenemos que huir, tenemos que ser despertados a huir. Una cultura de engaños, argumentos, fortalezas que se levantan para que tú y yo no cumplamos nuestro sacerdocio. Hermano, nuestro mensaje, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz debe ser más nítida, debe ser más claro el anuncio, cada vez más claro. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a ser rescatados de nuestra forma de ser. Es tan importante esto. Es un choque, por eso el mensaje arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de ser autogobernado por uno. Hay muchas cosas que a ti y a mí nos gobiernan. Hay muchas cosas que a ti y a mí todavía somos posesión de alguien. La Vero hablaba del dinero. Señor, no queremos servir a dos señores porque amaremos a uno y despreciaremos al otro. O sea, rescatados del amor al dinero. Jesús decía a él, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. O sea, hay muchas cosas que dependen de ti y de mí, de aprender a negarse. Hermano, toda decisión debe ser probada. Y Jesús le dice, toda decisión, si quieren venir en pos de mí, deja que los muertos entierren a los muertos. Otro le dijo, deja que vaya y me despida de mi mamá y de mi papá. No, el que ame más a padre, a madre que a mí. Y tú dices, ¿de qué se trata esto? No se trata de despreciar a tu madre, no se trata de despreciar a tu padre, porque si no Dios se estaría contradiciendo, porque dice, respeta, honra. Lo que Él está diciendo, que debemos ser rescatados de todo aquello que amamos más dentro de nosotros que al Señor. Porque todo lo que tú amas eres atraído. Diga, lo que yo amo, soy atraído. Y si soy atraído, diga, y si soy atraído, todas mis decisiones estarán influenciadas por aquello que yo amo. Todo lo que yo amo determina mis decisiones. Todo lo que yo amo determina hacia dónde yo me estoy dirigiendo. Si yo me amo a mí mismo, yo estoy siendo dirigido hacia mí mismo. Si yo amo más mi trabajo, yo voy a estar direccionado. Todas mis decisiones, como mi foco está metido en mi trabajo, todas mis decisiones estarán influenciadas solo por mi trabajo. Hay que trabajar, sí, pero hermano querido, nosotros estamos siendo direccionados para reinar con el Señor, juntamente con Él. Ese es tu norte, esa es tu dirección. Esa es mi dirección. Entonces Juan el Bautista, el mensaje era arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Diga, yo necesito el sacerdocio para preparar el camino del reino del Señor en mí. Si no está presente el sacerdote, no está presente el reino. Si el sacerdocio que está en mí, yo no he sido rescatado por la función sacerdotal, y te lo vamos a ir explicando de a poco. Si yo no estoy cumpliendo mi función sacerdotal, el reino de los cielos no puede ser ejercido. Un sacerdote, antiguamente en el antiguo pacto, había un sacerdote y un rey. Por ejemplo, está el sacerdote Samuel. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen la palabra? ¿Quién introdujo al reinado a David? Samuel. Samuel introdujo. O sea, el sacerdote introduce al rey. El sacerdote siempre será el instrumento que prepara el camino para el Señor. O sea, si yo no recupero mi sacerdocio, jamás podré experimentar el verdadero reinado de Dios. Ahora, cuando hablamos de reinado, automáticamente tú y yo tenemos una impronta de lo que es reinado. Porque reinado para nosotros es que tú estás sentado en un trono y como que chispea.
y todo funciona alrededor tuyo. Y tú crees que eso es reinado. Te lo aclaro. El reinado tiene que ver con esto. Mira, el sacerdote es la función sacerdotal, es aquella que acerca al hombre a Dios. El sacerdote es aquel que acerca el hombre a Dios. O sea, introduce al hombre en Dios. El sacerdocio es aquello que hace que tú seas introducido en Dios. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando llega el reino de Dios a una casa, puede ser salvo él y toda, pero tiene que funcionar de acuerdo a la función sacerdotal. Padre, yo te presento a mi hijo, te presento a mi padre, te presento a mi madre. Padre, yo oro por ellos, los desato. O sea, lo que estoy haciendo es acercándolo más a ellos, a Dios. O sea, yo no puedo esperar que yo me vengo, me congrego aquí y esperar que mi hijo, mi hija o el que sea llegue al Señor si tú no estás aplicando la función sacerdotal. O sea, prácticamente tú te estás echando al hombro para acercar a esa persona al Señor. Pablo decía, por vosotros vuelvo a tener dolores de parto. O sea, la cuestión cuesta. Yo nunca he tenido dolores de parto, pero veía la cara a mi señora y decía, no quiero eso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Ah? ¿Y cuál era la pregunta? ¿Te duele? La pregunta que hace uno. Estoy teniendo un hijo y tú me haces esa pregunta. Mira la curiosidad que dice el verso 3. Dice, preparad el camino del Señor. El profeta siempre preparará el camino del Señor. Enderezar su senda. Mira, ¿por qué dirá enderezar su senda? Porque habla enderezar sus sendas. ¿Qué senda? ¿De quién? ¿De quién? ¿De la gente o del Señor? ¿Ah? Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Lo dejé marcando. Porque, ¿de quién está preparando el camino? O sea, el sacerdote lo que hace dentro de ti va provocando una aceptación de Cristo en el corazón. No es que Cristo tenga camino chueco, no, lo que Él está haciendo dentro de ti, que todo empiece a ser acomodado. O sea, el sacerdote acomoda lo espiritual a lo espiritual. Hermano querido, cuando un creyente nuevo va a pedirte una respuesta, pastor, pastora, ¿qué hago en esto? Lo que él está esperando, que el pastor y la pastora cumplan una función sacerdotal y enderecen los caminos de Cristo dentro de ese corazón. No que se los tuerzan más. Entonces, cuando yo cumplo mi función, lo que estoy haciendo es enderezar a Cristo en mis hijos, enderezar a Cristo en mi familia, enderezar a Cristo. Entonces, mi función sacerdotal está siendo tan clara adentro que estoy formando a Cristo en forma recta. No creo un Cristo. ¿Por qué? Porque las señales que damos, Bastián, son claras. La pregunta es, ¿estaré dando señales claras? Estaremos dando señales claras. O sea, ¿qué Cristo estamos mostrándole a la gente? ¿Qué Cristo estamos mostrando? O sea, con el Cristo que tú muestras en forma sacerdotal, ¿lo estás introduciendo a esa persona en Cristo o él está dudando que Cristo es real?
¿O da lo mismo que lo sirvamos a la ñanga ñanga, como dicen por ahí? Porque si tú muestras un Cristo, siempre hay alguien que viene detrás. Diga, siempre hay alguien que viene detrás. Entonces, cuando Él dice preparar el camino, enderezar su senda, lo que estás diciendo, le estás mostrando un camino recto o fluctuante al que viene detrás. Cuando lo muestro recto, voy a crear, no yo, sino Cristo en mí, voy a formar, voy a mostrar al que viene detrás un Cristo real. Que su sí sea sí y su no sea no. Lo que más de esto procede, lo que procede de más, de mal procede. Pastor, le prometo que voy a hacer esto. No me prometa nada, hermano, que su sí sea sí y su no sea no. O sea, si usted dice no al pecado, no, hermano, y te mantiene, Señor, no quiero, aunque por dentro zapatea todo. No, Señor, yo mi no es no, Señor, ayúdame, rescátame, hazme, quiero hacer función sacerdotal. O sea, me estoy entregando a Dios en forma sacerdotal, me estoy introduciendo a Dios para cumplir la función sacerdotal en forma recta. ¿Se entiende? ¿Amén? Entonces, después, hermano querido, cuando no mostramos a Cristo recto, nosotros la pagamos cara. ¿Por qué mi hijo no quiere nada con Dios? Hermano, póngase la mano aquí en el corazón y sea honesto con usted y diga, ¿qué Cristo mostré? El del verdadero sacerdote. Mira, por favor, busca Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. Mira cuando el sacerdote no cumple su función. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, para que le quede clarito el zodiaco. O sea, si usted ve el horóscopo, está igual que el sacerdote más perdido. Y a todo el ejército de los cielos. O sea, cuando usted está pendiente de lo que le dicen las estrellas, gracias al Señor que está la palabra. O sea, hermano querido, cuando usted anda preocupado de estas cosas de abajo, ¿qué significa quemar incienso a Baal? O sea, que tengo dioses ajenos dentro de mí. Hermano, yo también jugué a la lotería, jugué al quino, jugué a sus cosas, y yo esperaba que Dios me bendijera a través de eso. Señor, dame los números, dámelo. No, nunca me los dio, porque eso se llama incienso a Baal. No sé si usted lo está jugando, pero si no, yo prefiero recuperar mi sacerdocio, porque cuando recupero mi sacerdocio dejo de quemar fuego extraño y aprendo a poner mi reinado en orden. Amén. Amén. Hermano, un rey sin un sacerdote es despiadado. Un rey sin su sacerdocio es despiadado. Porque un rey, cuando saca el sacerdocio, es un rey autogobernado. Y ahí es cuando empiezan estas frases típicas. No tenés permiso. ¿Y por qué no tengo permiso? Porque soy tu papá. Y al final yo mando. En vez de decirle, el sacerdote real, el que direcciona en forma correcta, muestra un Cristo recto. Y le da un consejo de acuerdo a la palabra. Empieza a direccionar a sus hijos. No mostrando un Dios, hermano querido, que engaña. No, Diosito te está mirando.
Y si Diosito te está mirando, pobre que te portes mal, porque Dios tan. No, hermano querido, tú estás formando un Dios que ya Él lo empieza a mirar con ojos malvados. O sea, si yo me porto mal, Dios me castiga. O sea, empezamos con un mensaje del mérito. O sea, Dios es bueno, Dios te hace nacer, hace salir el sol sobre justo e injusto. O sea, Dios siempre ha sido bueno. Lo que pasa es que Él quiere que tú seas introducido en Él, porque cuando tú eres introducido en Él, viene la segunda parte, el reinado. ¿Y el reinado qué es? El reinado es cuando tú recibes las virtudes de aquel que te llamó, porque fuiste introducido en aquel que te llamó, y tú empiezas a dar un anuncio claro. ¿Por qué? Porque estás bajo el señorío de Él y muestras el reinado de Él siendo ejercido primero en ti. Entonces muestra una señal clara, llamado para anunciar las virtudes de aquel, porque nosotros hemos tomado ese versículo solo como una proclamación para orar, y la verdad que la mayor proclamación es cuando tú muestras una señal clara de las sendas derechas de Cristo dentro de ti, para que el que viene detrás sigue las pisadas, así como fue Abraham. Dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham porque seguimos las pisadas de fe. Entonces tus hijos, mis hijos, todos los que vienen detrás, la gente nueva que Dios está agregando acá, los jóvenes, solo verán las señales claras que tú estás mostrando. Las sendas derechas de Cristo, primero en ti. Diga, debo mostrar a los que vienen detrás de mí unas señales, unas pisadas, una dirección clara de que el reino de los cielos es primero real en mí. Hermano, y lo demás todo se pone en orden solo. Si quiere anotar esto, anote: cuando mi vida está bajo el señorío de Cristo, todo lo que yo haga, todo lo que viene detrás mío, no necesito orar, porque todo estará puesto en orden por sí solo. Yo te lo dije y lo aclaré en algunas casas iglesias. Yo era una persona de las que decía que cuando tú conoces a Cristo, Dios pone las cosas en orden. Y Dios me lo aclaró un poquito más. ¿Por qué Dios pone las cosas en orden? Porque la vida de Él es una vida de orden. O sea, si tú vives la vida de Cristo, tú vives la vida de Dios en forma real. ¿Qué quiere decir en forma real? Que el reino de los cielos es real en ti. Todas las cosas se ponen en orden por sí solos. Los matrimonios se aman, los hijos honran, los papás respetan, todo se pone en orden por sí solo, solo porque el señorío de Cristo está siendo real en los ambientes. Hermano, si tú tienes peleas, batallas campales de matrimonio con tus hijos, es porque simplemente estamos carentes del real sacerdocio. Amén. Amén. Dice, verso 4, Juan estaba vestido de pelo de camello, Daniel, vestido de un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, la gente salía a él, y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán. Hermano querido, mira, cuando tú eres una persona que anhela cumplir su sacerdocio, diga, cuando yo anhelo cumplir mi sacerdocio, la gente vendrá a pedirte respuesta solo, porque verá el respaldo del sacerdocio. Nosotros a veces creemos tener la respuesta, pero si nadie va
es porque a lo mejor es tu propia respuesta, no una respuesta rendida al sacerdocio real de Dios. Porque un sacerdote es aquel que oye la voz de Dios. Un sacerdote fue una persona que se introdujo en Cristo de tal forma que oye la voz de Dios, Señor. Y como oye la voz del Señor, fue introducido en él, y él oye la voz de Dios, todo lo que él haga, solo por oír la voz de Dios, está en coherencia con el reino, ¿o no? Entonces la gente ve. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Otra característica del sacerdocio es que el sacerdocio siempre producirá una visión nueva en la gente. Un verdadero sacerdote siempre traerá una visión más fresca de Dios. Hermano querido, cuando la gente viene a ti, o tú mismo vas a donde el Señor y vienes con el problema y lo entregas a Dios, te vacías, lo entregas a Él, Dios siempre te traerá una visión más clara. Tú vienes con la amargura y todo aquí, declarando, reclamando, alegando, y Dios te dice, cuando tú realmente te vacías en Él te da una visión más clara y dice, a ver, no es nada tan así la cuestión. El problema no es lo que tú me estás planteando, el problema es esto y esto. Y dice, nunca lo había visto así. Y como tú recibiste una visión más clara de parte del Señor, el reinado cambia dentro de ti, el enfoque. Mira qué lindo. O sea, hermano querido, ¿por qué no hay mayor reinado en nosotros? Porque nosotros no buscamos más. El sacerdote busca a Dios, el rey expresa al Padre. El sacerdote busca a Dios, el rey expresa la voz del Padre. Hermano, mira, en Isaías 28 habla esto, habla cómo los profetas y los sacerdotes tomaron vino y sidra y ellos se entontecieron. Ahí no está diciendo que discutamos sobre el vino, lo que te está diciendo es que las mezclas entontecen. Diga, las mezclas entontecen. Las mezclas siempre darán una visión distorsionada del reino de los cielos. Hazte rápida. No, eso no había que repetirlo. Pero ella niña. Dice, pero también estos erraron con el vino y con la sidra, se entontecieron. El sacerdote ahí. ¿Por qué erraron? Por la sidra. Por la mezcla. Entonces, hermano querido, ¿por qué erramos? Diga, ¿por qué erramos? Diga, pregúntele al que está al lado, diga, ¿por qué erras tanto? ¿Por qué erras tanto? Contéstele, por la mezcla. Nosotros tenemos muchas mezclas. Y como tienes tú muchas mezclas, la señal que damos es poco clara. Entonces el sacerdote, la función del sacerdote es darte una visión más clara, más nítida del Señor. Cuando tú recibes una visión más clara de Él, tú puedes ejercer un reinado también más claro. Yo no puedo separar sacerdocio de reinado.
Nosotros fuimos diseñados por una vida de Dios, la vida del Espíritu dentro de ti, la cual tú recibiste cuando llegaste al Señor, lo confesaste como Señor y Salvador. Ella entró en ti, pero necesita que se cumpla esta funcionalidad, donde yo voy al Padre y el Padre me da una visión más clara. Y como me da una visión más clara, muestra un Padre más claro. Hermanos, muchos de los pasajes en la Biblia fueron mal distorsionados por una visión poco clara. Por ejemplo, por tiempo decían, es que Dios te ama, pero Dios es fuego consumidor. O sea, ¿cuál de los dos es? O sea, ¿cómo predicamos un Dios de amor y por el otro lado, si tú no estás de acuerdo, es fuego consumidor? ¿Por qué? Porque no tenemos una visión clara de la función sacerdotal, entonces tomamos cosas como mezcla. Como mezcla. Hermano, cuando yo empecé a entender el amor de Dios, porque todo está, cantábamos, todo está, no hay poder más grande que el amor de Dios. O sea, un sacerdote es alguien que va en búsqueda de tener más claro el amor de Dios. Porque cuando tú tienes, Bastián, el amor de Dios claro, todas las direcciones son correctas. Y no terminamos diciendo, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? No, terminamos teniendo una visión clara de Dios. Dios te ama, Dios quiere recuperarte, pero lo que necesita Dios es que tú también te puedas rendir al señorío de Él. Porque todas las cosas que están bajo el señorío de Él ya están en orden. Ya están en orden. Digan, todas las cosas que están bajo el señorío de Cristo, el gobierno de Él, ya están en orden. O sea, cuando tú tienes una vida desordenada es porque tú no estás bajo ese gobierno. Entonces, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice, y venían a él y eran bautizados, lo que le estaba diciendo, lo que él estaba mostrando era un camino nuevo. O sea, ¿qué era el bautismo? El bautismo era sumergirse en el Espíritu Santo de tal manera que al salir del bautismo ellos tuvieran una visión más clara del reino. Que ellos se arrepentían, eran bautizados y eran introducidos en el reino. Y no te estoy hablando solo del bautismo en forma de agua, sino te estoy hablando que todos los días tú necesitas ser sumergido en Él. ¿Por qué? Porque cuando tú vas como sacerdote en búsqueda de conocer al Padre, sí o sí, la función sacerdotal te introducirá en un reinado más claro, pero todo bajo su señoría. Hermano, nosotros nos autogobernamos tanto, que cuando tú te autogobiernas tanto, tomas decisiones, te mueves como quieres, no involucras a Dios y después viene Dios, arréglame este queso. Y Dios dice, ¿y en qué momento yo quise eso? Y ahí apelamos, hablaba con Ingrid, le decía, me preguntaba por el papá, el primo, que están pronto a partir, ¿qué le hablamos? Y básicamente es que yo logré entender y apelar a la misericordia, hermano querido. Cuando nosotros estamos bajo otro gobierno, lo único que nos queda es apelar a la misericordia, pero cuando estamos bajo el gobierno, lo único que disfrutamos del amor de Él. ¿De cuál quieres ser tú? O sea, hermano, es tan importante entender la función sacerdotal. La función sacerdotal. Todos tenemos no sé si sobredimensionado o mal enfocado el reinado. Porque cuando alguien quiere, hermano querido, alguien quiere meterse en nuestro mundo, cuando alguien se quiere meter en tu metro cuadrado, en tu metro cúbico, bueno, algunos tienen más de un metro cúbico,
Es para que despierten, nada más, para poder capturar de nuevo la atención. Me lleva eso ustedes, me tientan. Entonces mira, cuando alguien quiere, que de verdad, ¿cuánta resistencia tenemos? Seamos honestos. ¿Cuánta resistencia tenemos a hacer cartas abiertas? A que por favor no me pillen. Terminamos incluso siendo tan así que oramos, Señor, no permita que los pastores se den cuenta. Hermano, eso te demuestra que está tanta mezcla, tan autogobernado, tan ajeno al diseño. Porque hermano querido, no hay más cosa más linda cuando entendemos el diseño correcto. Porque un sacerdote que ha estado en la presencia jamás entenderá una palabra, una dirección en forma equivocada. Porque el sacerdote siempre tomará al otro y lo acercará. Jamás dirá un consejo en contra. Pero necesitamos que las barreras nuestras caigan. Necesitamos que este ego, porque el diablo lo que produce en nosotros es un autogobierno, un gobierno fundado en el ego, donde saca el sacerdocio y realza el reinado. Cuando no está presente el sacerdocio, el reinado se escapa y se malforma. De tal forma que terminamos tomando decisiones, tomamos acciones, hacemos cosas que atentan hasta nosotros mismos. Y nos paramos en posiciones de orgullo, de soberbia, de altivez. De tal manera que terminamos siempre ofreciendo, porque fuimos diseñados por Dios para ofrecer siempre algo. Esa es parte de nuestra forma de ser. Pero la pregunta, ¿qué nos estamos rindiendo? Y ahí es cuando empezamos a rendirnos a cosas que no tienen que ver con Dios. Y empezamos a buscar respuestas donde no están. No, Señor, queremos recuperar el verdadero sacerdocio. Hay una ley del espíritu de vida dentro de ti. Hay una ley de espíritu de vida dentro de ti que es capaz de direccionarte hacia el Señor. Pero aún nosotros sabemos que estamos yendo en contra de esa ley. ¿Y qué hacemos? Seguimos adelante. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hemos desarrollado una capacidad de reinado y hemos dejado de que esté presente el sacerdocio dentro de nosotros. Entonces, en vez de anunciar las virtudes de aquel que te llamó, termina anunciando tus propias virtudes. Y la gente te empieza a decir que tú y yo somos pesados, arrogantes, petulantes, envidiosos, resentidos sociales. Y empieza la gente a colocar, claro, ¿por qué? Porque lo que estamos anunciando es lo equivocado. ¿Y por qué estamos anunciando lo equivocado? Porque hay un reinado desfocalizado dentro de nosotros. Un reinado que le falta el sacerdocio. Es necesario recuperar un sacerdocio, aquel que escucha la voz del Señor. Un sacerdocio que va, no a hablarle a Dios, sino a buscar, oírlo a Él. Lo que hemos estado diciendo, es tan importante aprender a orar. No que tú vayas a orar y lo llenes a Dios de tus peticiones, sino que puedas oír y Dios pueda poner. Yo hoy día a la mañana veía a Dios con una necesidad tan y una expectativa de esperando de poder poner cosas sobre nosotros, pero estamos tan autogobernados. Dice, todavía no es tiempo. Tan gobernado, hermano, por cosas, sentimientos. Todo tu ser está tan mezclado que tú eres llevado a ofrecer al lugar equivocado. Llevado a ofrecer por el orgullo, la soberbia, y te levantas con pensamiento y tú estás dolido en forma interna, y Dios no está diciendo que no está diciendo, está queriendo tapar eso, pero lo que pasa es que tú te equivocaste. En vez de aplicar tu sacerdocio y entregar a los pies del Señor, aquí está mi pena, aquí está mi rabia, Señor, no quiero autogobernarme, tú lo empezaste a
mostrar de otra forma a otros dioses, como las redes sociales. Las redes sociales a veces decimos cosas. Yo casi no veo redes sociales, no porque no quiera, sino que se me fueron en collera, pero esa es otra historia. Pero en general, hermano querido, las redes sociales se vuelven en algo perverso que tú caes. ¿Cómo, pastor? Sí, porque usted publica una foto, publica algo, y si no tiene cuántos deditos para arriba, si alguien le empieza a poner dedos para abajo, usted lo empapela. ¿Qué se cree este desgraciado o esta desgraciada infeliz? ¿Por qué? Porque entendimos mal. Porque cuando yo entiendo sacerdocio, yo me postro delante de Él, y la única opinión válida, cuando yo estoy lleno del amor del Padre, es porque el Padre estoy tan lleno que no necesito un dedito para arriba, un dedito para abajo, sino que funciono de acuerdo al gobierno real de los cielos. Hermano querido, cuán entontecidos estamos, porque hemos perdido el sacerdocio. Y empezamos a tener conversaciones perversas. Tan perversas que a veces nos ponemos de acuerdo y viene otro, Ariela, ven un poquito. Y yo empiezo con este, ¿no viste a los curas que estaban allí? A los monjos. Y empezamos ahí, no, si se creen santos los compadres. Y empezamos a tener conversaciones perversas. Y hasta que ella me contesta, sí, no, sí, yo creo lo mismo. Y empezamos a encasillar gente. Y empezamos a exaltar el problema. Empezamos a exaltar ese trastabilleo de la persona que puede haber sido. En vez de exaltar lo que Cristo vio en la cruz. Porque algo vio Cristo en ti. Cuando yo logro ver lo que Cristo hizo en ella, lo que está depositado en ella, yo voy tras a adquirir lo que hay de Cristo en ella. No voy por su simpatía, su pesadez, voy por lo que Cristo está formando en ella. Y ella cuando me ve a mí, no ve que yo le hablé pesado, le hablé fuerte o la traté mal, sino que cae porque ella tiene una visión tan clara del sacerdocio que ella logra ver lo que Cristo ha hecho en mí. Y ella va por capturar y unimos lo que Cristo hay en mí, lo uno con lo que Cristo hay en ella. Y empezamos a formar el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que termina cayendo cuando el sacerdocio es real? Termina cayendo en los prejuicios. Y ya no nos autogobernamos, sino que estamos gobernados por nuestro Padre. Cuando vosotros oraréis así, Padre, no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Porque si estás en los cielos, estás en la Ariela y estás en mí. Y si estás en la Ariela y estás en mí, estás en mi prójimo, estás en mí. Podemos hacer real el cielo aquí en la tierra, porque donde hay dos o tres que se ponen de acuerdo y entienden la visión del reino, el reino es real en nosotros. Amén. Si va a darle un aplauso al Señor. El reino de los cielos se hace presente cuando el sacerdote mengua. Mengua la visión sacerdotal, la persona sacerdotal. Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Porque el sacerdote siempre está llamado a menguar, pero el rey siempre está llamado a dar sus edictos reales. Por eso cuando él dice, el que me ama guarda mis mandamientos, lo que él está diciendo, cuando tú como sacerdote te humillas, te rindes, tú eres una persona que trae y hace real los mandamientos del rey. Y está tan improntado en nosotros el mandamiento del Señor, que aunque yo me ofenda, la ofenda pasa a segundo plano. ¿Sabe por qué pasa a segundo plano? ¿Por qué? Porque estamos llamados a mostrar un rey.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo único que puede frenar el avance del reino es justamente no perdonar deudas. Porque cuando tú quedas atrapado en algo que no te gustó, cuando quedas atrapado en algo que a tus ojos naturales no te calza, es que aquí no está el amor de Dios. Hermano, si no está el amor de Dios, ¿aquí dónde? Está el amor presente de Dios, pero tiene que ser presente el sacerdocio, porque si no el reinado es el equivocado. Cuando el reinado es el equivocado, toda la visión es distorsionada. Y terminamos siendo entontecidos por todas. Pero cuando el sacerdocio es más real, empezamos a vernos con ojos del cielo, de tal manera que podemos decir como Cristo dijo en la cruz: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y no somos catalogados por lo que hacemos, sino por lo que somos. Amén. Amén. Necesitamos traer existencia más claro el reino de los cielos, la realidad. Hermano querido, Dios nos está llevando desde la apariencia a la realidad. Que tu casa no sea un lugar de apariencia. Vamos los domingos a la reunión, vamos el miércoles a la casa iglesia, pero en la semana vivimos tan de apariencia que todo es una mezcolanza. Y nos damos una señal clara. Y cuando nos damos una señal clara, después todo es distorsionado y terminamos implorando a Dios que Dios actúe cuando Dios quiere moverse a través de ti y a través de mí. Señor, necesitamos recuperar el sacerdocio. Cuando no está el sacerdocio presente, no sé qué hora es, pero denme unos minutos más, por favor. Cuando no está presente el sacerdocio, terminamos enredados en negocios personales. Cuando no está presente el sacerdocio, terminamos enredados en visiones personales, de tal manera que todo lo vemos con ojos naturales, con ojos temporales. Y si tú no estás cómodo en esa temporalidad, tú todo lo tomas. El que me dio, ella me lo dijo, él lo dijo. Y terminas tú con todos ojos temporales. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él le hizo una pregunta. Y esa misma pregunta quiero que tú te la puedas hacer. Él le dice esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús le dijo: ¿qué dice la gente? Y ahí tienes tú estos dos elementos. Porque ya Cristo había sido introducido y había sido proclamado como el Rey. Pero no solamente Él había sido proclamado por Rey, sino que Él había sido bautizado por Juan el Bautista y empezó a cumplir una función sacerdotal. O sea, solo ser bautizado diariamente por el Espíritu Santo te hace una persona facultada para ejercer el sacerdocio. Y Jesús estaba con sus discípulos y le pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y uno dice Elías, no, Jeremías, no, algún profeta, no, un maestro. Pero ahora la pregunta cambia, le dice: pero ¿ustedes quién dicen que yo soy? Le pregunta a sus discípulos: ahora díganme ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Y ahí se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Él le dice: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Solo cuando el sacerdocio está presente hay revelación fresca del Padre. Solo cuando está presente Dios en medio de un lugar así como este, hay revelación verdadera del Padre y hay edificación. Y el Padre se empieza a mostrar tal cual es. Pero el diablo también quiere impedir la revelación. Y un poco más abajo de esa escritura, Jesús dice esto: para cumplir el propósito es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y ahí sale Pedro otra vez. Ningún mal te acontezca. No pueden morir. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Hermano, jamás Jesús estaba tratando de ofender a Pedro. Lo que estaba tratando de hacer es que el diablo no tuviera ninguna oportunidad en Pedro, porque Dios necesitaba a Pedro con el Hijo del Dios viviente dentro de él, no con una mezcla. Jamás Pedro tomó y dijo: mire lo que me dijo, mire lo que me dijo maestro. Y fue ante Juan y dijo: Juan, mira lo que me dijo maestro. No, me voy también, voy a pescar. No. Algo había en Pedro, y esto quiero que por favor lo puedas ver. Porque jamás nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué Pedro no se ofendió? ¿Por qué Pedro siguió adelante? A lo mejor se ofendió, pero fue capaz de seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque él tenía la revelación de que dentro de esa persona que habían salido esas palabras, que yo podría haberlo catalogado como ofensiva, sabía que dentro de él estaba el Hijo del Dios viviente. Cuando tú vas con tu matrimonio, tú vas con tu pareja te va a decir algo que te ofendió, pero cuando tú logras ver que dentro de él está el Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo pierde su valor. Y tú sigues avanzando. ¿Por qué? Por causa del reino. Pero para eso es necesario que el sacerdocio sea una realidad en ti. Porque cuando el sacerdocio no es real en ti, el reinado se desboca. El reinado se desfocaliza. Acompáñeme a orar, cierre sus ojos. Señor, queremos recuperar el sacerdocio, Señor. Es urgente recuperar la visión sacerdotal. Esa visión, Señor, que introduce al hombre en ti. Las puertas del Hades no prevalecen cuando está presente el sacerdocio. Está presente el sacerdocio. Hermano, por favor empieza, despójate, ora. Si no tienes claridad de qué cosa tienes que renunciar, al menos ábrete y dile: Señor, hazme libre de las mezclas, hazme libre. Señor, no quiero andar entontecido dando señales poco claras. Si tú nos gobiernas, Señor. Nos volvemos a ti. Nos volvemos a ser sumergidos en ti. Somos sacerdotes y reyes. Mira, ora por favor. Cristo necesitó un sacerdote para presentar el reinado. David necesitó un sacerdote para presentar el reinado. Pero mira lo que dicen los versículos que leímos al principio. Dice que Él nos hizo una nación de reyes y sacerdotes. ¿Te das cuenta el orden? El orden siempre ha sido que tú reines. Pero si no está presente el sacerdocio,
Si no está presente el sacerdocio, el reinado queda en segundo plano. Cuando lo principal que Él quiere es reinado, 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 reinado. Pero el que introduce en el reinado es el sacerdote. Padre, danos claridad del sacerdocio, danos claridad del sacerdocio, Señor. Enséñanos a hacer y a recuperar nuestro sacerdocio. Que seamos capaces, Señor, de introducir al hombre en Dios. Pero primero nosotros, Señor, ser introducidos, acercados confiadamente al trono de la gracia, Señor. Necesitamos ser despertados. Que diariamente necesitamos ir al trono de la gracia, Señor, como sacerdote tuyo, que te ofrecemos, que ofrecemos nuestra vida. Hermano querido, lo único que Dios quiere es que tú te ofrezcas a ti mismo. Vamos, ora un momento y ofrécete a Él, ofrece tu corazón. ¿Qué podemos ofrecer humanamente? Nada. Simplemente ofrece tu corazón. Aquí estoy. Señor, aquí estamos. Aún nuestras palabras carecen de autoridad por la falta de la vida. Pero aquí estamos. Queremos ser introducidos en el Padre. Ser bautizados en Cristo Jesús, sumergidos en ti, Señor. No queremos caminar sin antes haber cumplido nuestra misión sacerdotal. Todo se trata de esto. El sacerdote nos introduce en ti y el Rey te expresa en ti. Señor, nos entregamos a ti. Nos entregamos a ti, Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Enséñanos a quebrar el frasco. Estamos tan parados, es tan grueso el vidrio que impide oler el perfume que hay en ti. Hay tanta hermosura dentro de nosotros, pero también hay tanta cáscara que necesita ser introducida en ti. Señor, quiebra la cáscara, no nos resistimos más y somos llevados a ti. Somos llevados a ti, Señor. No te resistas más. Ora, mamá. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Trae convicción de aquellas cosas que no están bien en nosotros. Tanta liviandad. Tomamos decisiones sin hablarlo contigo. Tú eres un padre que le encanta cuando un hijo va a pedir consejo. Cuando un hijo va a preguntar al padre, un sacerdote, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Jesús decía, no hago nada que el Padre no me diga. Lo que demostraba que Jesús siempre estaba consultando al Padre, cumpliendo su función sacerdotal. Entonces todo lo que expresaba, lo expresaba de acuerdo al reino. Señor, no queremos más ser gente que muestre una señal equivocada, sendas no derechas. Enséñanos, Señor, que el sacerdote es aquel que endereza las sendas del Señor. Dentro de nosotros primero nos ofrecemos
No queremos pertenecer a la religión, a la cultura de este siglo, Señor. Estamos tan permeados por la cultura que ni siquiera nos damos cuenta que fuimos llamados a salir de ella. Necesitamos un sacerdocio activo. Un sacerdocio activo. Hermano, tú ya has sido hecho por Dios sacerdote. Tú ya has sido hecho. Ya eres. Ya eres. Recupera tu función. Ya eres sacerdote. Ya eres rey. Ya lo has sido hecho por Él. Señor, queremos ser esos sacerdotes y esos reyes que anuncian las virtudes claras tuyas, Señor. El mensaje es claro. Un mensaje claro. Queremos ser personas con mensaje claro. No en nuestro hablar, sino en nuestra vida cotidiana, diaria, con un mensaje claro. Que hablamos de un Dios que perdona, pero también nosotros perdonamos. Es un Dios que restaura y también somos gente restauradora. Un Dios que ama y nosotros amamos, Señor. Un Dios que tiene ojos eternos, nosotros también miramos con ojos eternos, Señor. Mensaje claro, una línea clara. Hermano, no sé si tú realmente logras ver que necesitamos dar señales claras. Señor, enséñanos a dar señales claras a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras mujeres, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, señales claras, señales claras, señales claras de que tú eres real. No mezclas, no mezclas, no mezclas. Líbranos de ser gente entontecida por las circunstancias. Que cuando nos enfrentamos a algo, actuamos locamente. Señor, rescátanos de nuestra propia locura, de nuestra mente divagante. No sé si tú quieres ser rescatado, pero quiero que te pongas en pie y ora por ti, hermano querido. Ora por ti. Ora para ser rescatado. Juan el Bautista decía, ¿quién nos enseñó a huir? Hermano, necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a huir. A huir, huir. Huir de todo aquello que no es según el diseño de Él. Señor, enséñanos a huir, a salir, Padre, a salir de todo lo que no es el gobierno de Él. Todo lo que no es Cristo, que pueda ser erradicado. Yo me levanto en el nombre de Jesús, Señor, para huir. Enséñame a huir, que algo se despierte dentro de mí. Vamos, ora por ti para que clama al Señor y dile, Señor, algo despierta en mí que me enseñe a huir de ti. A huir de mí mismo para poder entrar en ti, Señor. Por un minuto más. Señora, enséñame a poner una distancia. Padre, tú no nos has dado espíritu de temor, de cobardía. Si nos has dado espíritu de valentía, nos levantamos en el nombre de Jesús, en el espíritu de valentía para decir, sí podemos dar una señal clara. Levante su mano y diga, yo puedo dar una señal más clara que el reino de los cielos es real. Sí puedo, porque yo ya fui hecho por Dios, rey y sacerdote, sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a entrar al trono de la gracia, a buscar la fortaleza del Espíritu, del hombre interior.
Un sacerdote siempre busca la dependencia de su rey. Busca la dependencia del trono. Una vez más, levante su mano y dígale al Señor: enséñame a ser dependiente de la voz del Espíritu. Ser un sacerdote que busca tu rostro, busca tu dirección. Un sacerdote que es capaz de ser introducido en el trono de la gracia y oír tu voz, tu hablar, ser saturado de ti, para ser una persona que da una expresión clara del reino de los cielos en los distintos lugares donde me moveré. Jesús dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos en el nombre de Él, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Él llegó siendo el Emmanuel, Dios con nosotros, y terminó despidiéndose en Mateo 28: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Él está contigo, hermano querido, para que tú cumplas. Nunca se te olvide, Él está conmigo. Levanta tu mano y diga: Él está conmigo. Él está conmigo. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén.